Carita quieta, mi amor. Carita. Vaya a la televisión con vaya. Ahora aquí a la televisión. Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Iniciamos nuestro segundo encuentro sincrónico para las asignaturas de investigación en el aula 1. Como ustedes saben, estos encuentros los vamos a estar realizando con los estudiantes de ambos grupos, con el grupo de la profesora Lady Juliana y el grupo de quien les habla, Alexandra Monsalve. Les cuento pues como la agenda que tenemos nosotras organizadas para la reunión del día de hoy. Inicialmente vamos a hablar un poco acerca de sus apreciaciones y sus dificultades, sus dudas e inquietudes sobre el primer trabajo. Vamos a hablar algunas generalidades acerca de la actividad 1, lo que encontramos en la realimentación de esa actividad que ya algunos hemos tenido la oportunidad de írselas realimentando. Luego vamos a conversar un poco acerca de los antecedentes, el uso de base de datos y el marco de referencia, de las bibliotecas y los buscadores con los cuales contamos en Internet. Y con eso pues daríamos por finalizado este espacio, teniendo en cuenta que esa información nos sirve para la realización de la actividad 2. En este caso entonces les pedimos que por favor nos cuenten cuáles son sus apreciaciones o sus inquietudes frente a la actividad 1, cómo les fue con la realización de esta actividad, si quedaron algunas dudas. Quien quiera hablar puede abrir el micrófono o puede pedir la palabra por el chat. Ginette Paredes, te pedimos que por favor cierres el micrófono. ¿Alguno de ustedes tiene alguna opinión acerca de la actividad 1? ¿Alguna inquietud frente a esa actividad? Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues frente a la actividad número 1, digamos que, pues como al mirar como los contextos, el hecho es que estamos trabajando, pues yo estoy trabajando en equipo, ¿cierto? Entonces es difícil también como mirar en esos contextos, pues como un problema en común o una situación específica. Sin embargo, pues en mi equipo optamos por elegir lo que fue la narrativa, la escritura narrativa, porque pensamos que hay mucho sobre lectura, hay muchos proyectos dirigidos a la comprensión lectora, a la lectura crítica, pero muy poco hay sobre escritura. Y bueno, eso por un lado. Y ya en el momento pues como de redactar, de pues como cohesionar las ideas, siempre se vuelve un poco complejo. Pues como por el hecho de que como que el rompecabezas vaya quedando bien armado, ¿cierto? Entonces, pues aún estamos a la espera de la realimentación del trabajo. Entonces, no, esperamos pues que nos haya ido bien o al menos irle haciendo los ajustes necesarios a esa entrega número 1 para que el proyecto vaya quedando de la mejor manera posible. Muchas gracias, Víctor. Hay algo importante en lo que decías ahorita, y es que en esos grupos de trabajo es muy complejo encontrar la misma dificultad, pero ustedes pueden encaminar la dificultad de cada contexto desde una estrategia o desde un interés particular, en este caso en el suyo, la narrativa. Es muy positivo eso porque al final podrán hacer un análisis comparativo
de cómo una misma temática les permite responder a 3 contextos diferentes, ¿cierto? A pesar de que Sí, las escuelas son diferentes, los estudiantes son diferentes, el proceso que se desarrolla en cada institución pues es muy particular, también hay algunos asuntos que pueden compartir. Y algo muy importante también de lo que mencionabas es la posibilidad de corregir. Al hacer el trabajo en varias entregas, nosotros esperamos que, por ejemplo, para la segunda entrega ustedes hagan, valga la redundancia, entrega de las actividades que se solicitan para ese espacio, pero también de la corrección de la actividad 1. Esto nos permite que el trabajo nos vaya quedando ya más organizado y que nos vaya quedando listo, no solo recibir al final una sola realimentación para corregirlo sí, todo junto, sino que se vaya haciendo como un proceso. Muchas gracias, Víctor, por tu aporte. gracias. ¿Alguien más tiene alguna opinión o algún aporte sobre la actividad 1? Bueno, al Buenas parecer no tenemos... noches, Hola, ¿quién habla? buenas noches. Habla Sandra. ¿Cómo estás, profe? Bien, gracias. ¿Cómo has estado? Lo mandé bien. Mira, estoy de acuerdo con Víctor en lo que dice que sí se hace pues como un poco complejo lo de los contextos, pero también es muy enriquecedor, porque en el trabajo que hemos hecho pues en equipo nos damos cuenta que las compañeras con las que trabajo son de partes muy lejanas. Entonces hay un montón de dificultades y cosas que uno de pronto no vive en el municipio donde está, pero con todas esas cosas nos hemos enriquecido y todas hemos aportado como para mejorar condiciones en cierta parte en los lugares donde estamos. Y también he aprendido mucho de todo lo que ellas pues han dicho, como que han orientado hacia las actividades que podemos hacer con los niños y que en efecto pues hemos trabajado en nuestras aulas. Me ha parecido muy enriquecedor porque a veces uno cree que es solo el aula donde uno está y hay otras aulas que a veces ni siquiera son con pupitres, sino aulas al aire libre, donde es un contexto totalmente distinto y también pueden aprender de una mejor manera. Y además algo pues fundamental, Sandra, y es que la diferencia nos complementa. Cuando uno está trabajando solo en un equipo, uno pues todo le parece bueno, ¿cierto? Uno dice, ah, bueno, yo hice este objetivo y ya me quedo listo, esta pregunta y Claro, ya me quedo lista, pero el hecho de compartir con el otro, pues también le va generando a uno un nuevo conocimiento, ¿cierto? El hecho de poder tener ahí alguien con quien debatir, alguien que le diga, no, mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no cambiamos esto? Aunque es mucho más complejo que trabajar solo, es también mucho más enriquecedor. sí. Muchas gracias, Sandra. Bueno, vamos a ver ahora algunas apreciaciones acerca de la realimentación del primer trabajo. En esta primera actividad, entonces nosotros teníamos la construcción del primer capítulo de nuestro trabajo, teníamos algo que era más bien, pues esa primera parte como de forma, ¿cierto? La construcción de la portada, de la contraportada. Es muy importante, muchachos, que le vamos dando forma a esos asuntos, que no los vamos dejando para el final. A veces decimos, no, yo cuando termine le hago la portada, o por allá cuando termine hago la bibliografía, y son asuntos que vemos muy simples, pero que hacerlos en un momentico puede resultar muy complicado, entonces es bueno que los vamos haciendo con calma, ¿cierto? Que los tengamos listos. En esta primera parte evidenciamos que hay que mejorar un poco en cuanto a esa estructura del texto, en cuanto a la portada, la contraportada, la nota de aceptación. Son asuntos muy básicos, pero los tenemos que, pues los debemos ir mejorando. Algunos les hicimos pues ese tipo de recomendaciones. En cuanto al cuerpo del texto ya como tal, entonces vemos que la mayoría están muy ubicados en cuanto a sus objetivos. La profe Juliana y yo antes del encuentro, durante esta semana, hemos estado en comunicación constante, mirando a nivel general cómo eran los trabajos
de los grupos en cuanto a esa primera actividad y evidenciábamos como una fortaleza el hecho de que se aplicaron muchas de las recomendaciones que se dieron en el primer encuentro sincrónico. Por ejemplo, que la pregunta de investigación y el objetivo de investigación en todos los trabajos eran coherentes. No tuvimos esa dificultad de preguntas en las que se hablaba de una red de bibliotecas y luego encontrarnos con un objetivo en el que se hablaba de algo totalmente diferente, sino que había una relación directa entre las preguntas de investigación y los objetivos de la investigación, y eso ya es una fortaleza, ¿cierto? En cuanto a la contextualización del trabajo de grado, vemos trabajos que han sido muy bien justificados desde la necesidad de los contextos. Ahora los podemos fortalecer un poco desde los antecedentes que vamos a construir, porque los antecedentes es lo que me dice a mí que mi trabajo de grado vale la pena para ser realizado, que es un trabajo que se necesita. Sabemos que hay muchas investigaciones, pero pensemos cuántas investigaciones hay en los contextos en los que nosotros estamos, cuántas investigaciones hay entre los 2 o 3 contextos que nosotros estamos relacionando. Probablemente haya muy pocas o no haya ninguna, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los grupos de trabajo, probablemente no haya ninguna investigación anterior que relacione los lugares que tiene el grupo de Sandra o que relacione los lugares que tiene el grupo de Víctor, el grupo de Daniel. Cada grupo tiene unos lugares diferentes y eso ya le da validez al proyecto. Por eso es muy importante justificar muy bien nuestro trabajo desde esos antecedentes, es decir, qué es lo que lo hace valioso. En esas justificaciones también debemos tener en cuenta algo y es que no debemos justificar nuestro trabajo simplemente en lo que el cooperador nos diga, porque algunas ocasiones para los maestros cooperadores es más fácil, por ejemplo, decirle al estudiante practicante, no, mire, en este grupo yo voy en el tema tal, trabájeme ese tema, ¿cierto? No se trata de nosotros llegar a reemplazar el trabajo de los docentes cooperadores, sino apoyar ese trabajo desde una propuesta investigativa, porque al final eso es lo que me va a permitir a mí decir si mi propuesta funcionó o si por el contrario no. Y no tiene nada de raro que una propuesta no funcione. Muchas veces las cosas no funcionan como uno se las espera. No está mal, por ejemplo, si decimos, bueno, cuando yo empecé el trabajo de grado, pensé que me iba a encontrar con esto. Mi objetivo era encontrarme con esto, pero en el camino me di cuenta que no era posible y me encontré con otra cosa, ¿cierto? Pero es fundamental que esa justificación parta desde las necesidades de los contextos. Nosotros como maestros hacemos investigación cualitativa. De la investigación cuantitativa se encargan otras áreas, por ejemplo, la economía, la estadística, las ingenierías. Ellos se interesan más por ese campo cuantitativo, pero nosotros no podemos perder de vista que estamos trabajando con seres humanos. Miren el nombre de nuestra facultad, Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas. De entrada, nosotros ya sabemos que estamos haciendo una investigación en la cual lo más importante es el sujeto. Y como maestros eso nunca se nos puede perder de vista. Lo más importante es ese sujeto que está allí compartiendo con nosotros una aula de clase o un proceso de formación. Entonces en la justificación es importante dejar claro cuál es el papel de esos sujetos, de qué manera esa investigación beneficia al grupo en particular o a la comunidad en particular con la cual yo estoy realizando mi proceso de práctica pedagógica y mi proceso de intervención, ¿cierto? En cuanto al planteamiento del problema, también evidenciamos una fortaleza y es que todos lograron identificar necesidades específicas dentro de sus comunidades, todos lograron como concatenar esas dificultades, esas necesidades que tenían en las escuelas para dar origen a proyectos muy interesantes, a proyectos novedosos, a proyectos que se evidencian necesarios dentro de las comunidades que tienen. Que es importante que cuidemos muy bien en ese planteamiento del problema y en todo el ejercicio investigativo. Nosotros en algunas ocasiones, como yo se los decía en el encuentro anterior, somos muy ambiciosos y uno quisiera transformar el mundo. Uno como maestro sería muy feliz si pudiera ver de inmediato resultados. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en esa escritura del proceso de investigación y en lo que nos proponemos en la práctica
porque en ese planteamiento del problema a veces todo lo mostramos como una dificultad. Es que los niños no leen, los niños no escriben, las familias tampoco leen, en el barrio no hay biblioteca, en la escuela para acabar de ajustar no tenemos internet. Entonces vemos y vemos un montón de dificultades, pero qué bueno que en ese planteamiento del problema también evidenciemos potencialidades, porque es que si todo está mal, ¿yo de dónde me voy a agarrar para hacer que alguna cosa esté bien? Yo tengo que tener algún punto en el que me voy como a impulsar para hacer que las cosas funcionen bien. Entonces, si yo veo que mis niños no llegan a niveles de lectura desde la pragmática, no llegan a niveles de lectura desde la competencia crítica, pero tienen un muy buen nivel de lectura inferencial o tienen un muy buen nivel de lectura literal, ese es como el punto de anclaje que me va a permitir a mí desarrollar lo otro, ¿cierto? Entonces, qué bueno que en ese planteamiento del problema se evidencie que también hay fortalezas. Cuando nosotros escuchamos la palabra problema, de una pensamos en algo malo, decimos, no, ¿qué voy a superar yo aquí? ¿Qué voy a mejorar aquí? Y como lo vemos en este momento en pantalla en la definición del planteamiento del problema, es algo que genera impacto, ¿cierto? Que cuando terminemos el proyecto se evidencie en la comunidad que pasó algo diferente en la escuela, que fue el proyecto, el trabajo de grado del profe, con el impacto positivo no se logra de la nada. Entonces, qué rico que en ese planteamiento del problema también destaquemos aspectos positivos del contexto. Por ejemplo, puede que en mi comunidad no haya una biblioteca y no haya internet, pero hay muy buena colaboración de los padres de familia, lo cual nos ha servido para conseguir algunos libros entre todos, o lo cual nos ha servido para realizar actividades en torno a la vereda, con lo que hemos podido ir a visitar una finca y uno de los padres nos ha explicado el proceso de tratamiento de las aguas. Entonces tenemos el conocimiento instaurado, así no tengamos biblioteca. O tenemos los abuelos que nos narran cuentos y eso ha permitido que los niños se interesen más por la escritura o por esas narraciones orales. Entonces, qué rico en ese planteamiento del problema, no solo evidenciar dificultades, sino también como posibilidades, ¿cierto? Porque hay algo, siempre hay algo que está, pues, que es positivo. Recordemos no hablar de manera personal, todo el texto en tercera persona, a veces damos, pues, como aprecio. Creo que yo pienso que si no se puede evidenciar que se ha determinado que, pues como darle al trabajo también la importancia que se merece, no es solamente contar lo que pensamos, sino demostrar que hay un proceso dentro de ese trabajo. Es importante tener pues como en cuenta las variables, a veces es que siempre hablo de estudiante, eso se vuelve redundante. En investigación tenemos que hacerlo así. Si vamos a hablar de estudiante, hablemos de estudiantes durante todo el trabajo, desde el principio hasta el final. No que por acá dice estudiante en los objetivos, pero en la pregunta ya hablo de los niños y en mi trabajo ya del marco referencial hablo desde los alumnos. Todo el tiempo vamos a hablar en la misma variante. Si vamos a hablar de estudiante, de principio a fin, si vamos a hablar de docente, de principio a fin. También es bueno, muchachos, a partir de este momento, tener muy en cuenta esos objetivos que nos trazamos. Esos objetivos son la ruta de nuestra investigación. Entonces, si yo tengo 3 objetivos, el primero es comprender esa realidad, el segundo es diseñar una propuesta y el tercero es aplicar esa propuesta, esa va a ser mi ruta de ahora en adelante para el trabajo de investigación y para el trabajo de la práctica. No se me puede perder de vista. Unos objetivos no se hacen solamente para que la profe vea que mi trabajo de grado va avanzando. Esos objetivos tienen que hacerse vida en la práctica pedagógica. Si mi primer objetivo es comprender esa realidad, ya tengo que estar haciendo algo para comprender esa realidad. Si mi segundo objetivo es diseñar una propuesta, desde ya tengo que ir pensando en la medida que voy realizando las clases, cuál va a ser mi propuesta, qué es lo que va a ser diferente y especial mi práctica pedagógica, qué le va a dejar mi práctica pedagógica
a esta comunidad, ¿cierto? Entonces, como tener muy en cuenta esos objetivos. También hay algo de lo que nosotros hablamos mucho y son las categorías. Si bien en este espacio nosotros todavía no vamos a seleccionar categorías de análisis y no vamos a crear pues como esas categorías, es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las categorías macro de nuestro trabajo. Yo se las he ido señalando en algunas devoluciones. Entonces, si mi proyecto de investigación habla acerca de la ruralidad, por ejemplo, mi trabajo, mi tesis de maestría fue acerca de la educación rural, pero mediada por la virtualidad. Entonces yo tenía que tener presente en todo el proceso que tenía que hablar de educación virtual y de educación en zonas rurales. Esas eran las dos rutas más importantes en mi trabajo. Busqué autores sobre ese tema, comprendí esa realidad en un contexto en particular, diseñé actividades que me permitieran entender un poco cómo era esa realidad de la educación virtual en contextos rurales, y así lo fui haciendo, hasta que al final pude armar todo el trabajo, porque a veces nos emocionamos y decimos, bueno, yo estoy trabajando solamente lectura y escritura, pero hay una actividad con oralidad tan interesante que la quiero hacer con los muchachos. Hacemos esa actividad con oralidad, pero no la vinculamos con lectura y escritura. No está mal hacerlo, pero sí la podemos vincular con lo que mi trabajo me exige y con esa ruta que yo me he trazado. Bueno, será como la parte de las apreciaciones en cuanto al trabajo y las generalidades. Ahora entonces les pido que por favor escuchemos a la docente Juliana, que nos va a compartir un poco más acerca de estas generalidades sobre la actividad 1 y algo acerca de la realización de los antecedentes de nuestra investigación. Buenas noches, ¿me están escuchando? Hola Juliana, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Es muy importante que los aspectos que la docente Alexandra nos acaba de compartir los tengamos muy presentes. Yo les quise compartir a ustedes en este momento el formato sobre el cual estamos trabajando para que por favor ustedes tengan presente esta información a la hora de realizar el proceso de realimentación. Otro aspecto muy importante, y es que antes de proceder a realizar las correcciones que la docente y yo les hagamos frente a su proceso de investigación, se contacten con nosotros, lo verificamos a través de un encuentro sincrónico y logremos solucionar como todas las dudas e inquietudes que se presenten al respecto. Creo que es la manera más eficiente de poder proceder a realizar las correcciones de manera significativa. Entonces desde ahí es muy importante que ustedes logren realizar ese proceso de volverse a encontrar con el docente y que se pueda llevar a cabo la realimentación. Bueno, en este momento también quisiera comentarles que por favor cuando hagamos la parte del planteamiento del problema tengamos presentes los elementos que allí se mencionan, los elementos que acabamos de compartir, esos aspectos que se deben de mencionar dentro de ese planteamiento. No son planteamientos pequeños, son planteamientos amplios y detallados, donde ustedes logran descifrar de manera muy amplia qué es el problema que está surgiendo con su comunidad y el cual da paso al proceso de investigación. Bueno, ahora entonces vamos a valorar la parte de segunda entrega. Me dan un momento, por favor. Mientras la profe Juliana regresa, les pido que por favor todos tengamos nuestros micrófonos cerrados, pues a veces hay interferencias. Entonces solo abrimos el micrófono en el momento en el que vamos a hablar para que evitemos este tipo de interferencias. Listo, muchas gracias. Profe, te hago una pregunta. Sí, Hola. Sí, te escuchamos. Ahí donde uno mira pues calificaciones, hay una parte donde dice que el 25 hay como un encuentro por Skype para el primer, ¿qué? Como para revisión de la primera actividad, algo así. ¿Es para volverla a enviar o es el encuentro ese día? Que no entiendo. Hola. No, las actividades para la parte de la realimentación se hacen de manera personalizada, es decir, cada grupo o cada estudiante con su docente. Los encuentros generales se hacen una vez por mes
antes de que ustedes hagan la entrega. Entonces la entrega para la segunda entrega, este es el encuentro. Ya los demás encuentros es con los profesores, los docentes asesores de forma muy personalizada a quienes ustedes mismos solicitan la asesoría. Es decir, por ejemplo, Sandra necesita la asesoría, contacto a mi docente a través del Skype y organizo el espacio. El docente no los busca, ustedes se encargan de contactarlo y generar los espacios de acuerdo a las disponibilidades que ustedes manejen. ¿Listo? Y entonces en las notas dice que el 25 hay una realimentación la primera actividad. Es para que la volvamos a enviar. El 25, esta actividad se entrega el 30 de septiembre. A mí me aparece eso. Entonces tendríamos que validar porque es el 30. ¿Listo? Sí, sí, realimentación de la actividad número 1, 25 de septiembre. Dice ahí. Hay un espacio de actividades. Ya te entiendo. Se creó una columna dentro del cuaderno de calificaciones para validar que ustedes hicieron ese espacio de asesoría, porque es un requisito. Así no tenga nota, es un requisito para que ustedes puedan avanzar en el proceso. Entonces los estudiantes que van contactando al docente para ese espacio de asesoría, ese espacio les va apareciendo como valorado. O sea que el de nosotros el 25, no entiendo. No, el 25 no. Hay que corregir la fecha de la columna, pero no es el 25, es lo que te acabo de decir. Cada estudiante busca a su docente para que se haga la respectiva realimentación, en la medida que sean entregados los trabajos de grado. Ok. Bueno, gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces vamos a ubicarnos dentro de la actividad 2. Vamos a hablar del tema de los antecedentes. Es lo que estaba hablando Alexandra ahorita, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un problema de investigación ya hemos definido unas variables específicas que se trabajan a partir del proceso de los objetivos, donde cada objetivo nos apunta a un tema específico. Cuando decimos tema específico es el enfoque sobre el cual estamos trabajando ese objetivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el primer objetivo es diagnosticar el proceso de comprensión de lectura, sabemos que comprensión de lectura sería la primera variable en ese objetivo, la cual nos va a nutrir a través del marco referencial y sobre lo cual nosotros debemos indagar. Los antecedentes son aquellos aportes que nosotros vamos a encontrar de otros proyectos que son muy similares a los de nosotros. Son proyectos que no deben de llevar más de 10 años de haberse presentado, es decir, 10 años atrás, y esa información a nosotros nos permite dar validez conceptual al proceso que estamos construyendo. Es decir, si vamos a buscar proyectos, entonces si mi tema de investigación es acerca de la comprensión de lectura, de fortalecer la comprensión de lectura a través de las TIC, hacemos una consulta de qué proyectos se han desarrollado a partir de la comprensión de lectura a partir de las TIC, ¿cierto? Y esos proyectos nosotros los citamos dentro de la construcción de los antecedentes. El marco referencial tiene dos aspectos, antecedentes y luego la parte conceptual que enseguida la vamos a profundizar con la docente Alexandra. Dentro del archivo que nosotros les compartimos hay un esquema que nos indica qué son los antecedentes y qué debemos de tener en cuenta. Lo que yo les decía, no tener más de 10 años de antigüedad, solamente se pueden presentar artículos académicos, no se deben de hacer rastreo en Wikipedia ni en otras fuentes que sean blog, wiki, ninguno de esos aspectos. Y considerar tesauros, que son palabras claves que nos van a ayudar a encontrar esas referencias que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si necesitamos buscar sobre evaluación formativa, entonces dentro de esos buscadores que enseguida vamos a profundizar con Alexandra, partimos de esas palabras clave para poder profundizar en esos aspectos. ¿Qué nos va a permitir los antecedentes? Nos va a permitir comparar la información frente a lo que tenemos actualmente, nos va a permitir comparar las estrategias que se han generado en esos proyectos propuestos y qué pertinencia tienen para los proyectos que actualmente estamos desarrollando. También aporta de manera significativa al proceso de las categorías de análisis, que era lo que yo les decía anteriormente.
Hay una forma dentro del cuadro que les anexaba de cómo se pueden presentar los antecedentes. Esta es una forma donde presentamos el apellido del autor, el año en que planteó esa idea, el objetivo del trabajo que esa persona desarrolló y más o menos de forma muy específica un resumen de esa información. Y luego cómo articulamos esa información con nuestro proceso de investigación. Los antecedentes deben ser entre dos o tres antecedentes, a tres antecedentes que se citen bajo el tema en relación sobre el cual nosotros estamos investigando. Por eso es muy importante que antes de proceder al marco referencial quede muy claro el planteamiento de los objetivos, para que desde allí las variables siempre se trabajen las mismas porque se conectan. Luego los objetivos, sacamos las variables, esas variables nos permiten construir el marco referencial y ya luego nos permiten construir las categorías de análisis sobre las cuales vamos a realizar el proceso de investigación en la parte del diseño metodológico. Encontramos también unos ejemplos, por ejemplo, eso es el ejemplo de que es, perdón la redundancia, de la forma como se presentan algunos ejemplos acerca de algunos trabajos que se han realizado y de cómo se pueden incluir los antecedentes. Esos archivos que nosotros anexamos en cada una de las actividades son muy valiosos. Es información muy valiosa que es pertinente que ustedes lean una o dos veces para que desde allí puedan desglosar correctamente cómo elaborar la información. Aquí tenemos un enlace de cómo podemos buscar los tesauros, de cómo podemos hacer uso de esos tesauros, que son esas palabras clave que nos va a permitir referenciar, y hay un enlace de un referente de cómo podemos citar los antecedentes. Esta información ya está alojada en la plataforma, es una información que ustedes ya pueden ir indagando. Pero como les decía inicialmente, es una información que ustedes antes de proceder a elaborarla deben dejar muy claro con su docente asesor los primeros aspectos y las primeras correcciones sobre las cuales ya venimos trabajando. No está en contenidos, está en la actividad, se adjunta directamente en la propuesta de la actividad o en la guía de actividades. Allí se encuentran. Incluso se las voy a mandar por este espacio para que también la tengan a la mano en el menor tiempo posible. Frente a lo que acabo de decirles, ¿se presenta alguna duda o alguna inquietud? Profe, eh, respecto a los antecedentes, la idea es entonces buscar pues unos proyectos eh, y a 10 años y esos antecedentes son locales, pueden ser locales, es decir, por ejemplo, aquí en mi municipio, mi propia, donde laboro, donde realizo mi práctica, se realizó un proyecto al respecto, o por ejemplo aquí en el departamento, o sea, es como esos proyectos salen que a nivel local o es a nivel nacional o internacional, ¿de dónde, pues en qué contexto situamos esos antecedentes? Nosotros debemos hacer una citación que sea de nivel académico. Esas citaciones es importante que nosotros tengamos diferentes contextos. Partimos del micro para llegar al macro, ¿cierto? Entonces Sí. citamos antecedentes desde el contexto nacional y podemos citar antecedentes desde el contexto internacional. Como les decía inicialmente, lo importante de los antecedentes es validar la utilidad de la información que se tiene. Es decir, por ejemplo, hay un proyecto de comprensión de lectura en Argentina. ¿Qué estrategias de ese proyecto pueden aportar al problema que yo tengo, aunque sean diferentes contextos? Pero desde el ámbito pedagógico articula lo que yo estoy desarrollando para favorecer las estrategias que, como decía Alexandra ahorita, favorece el proceso de intervención en el aula. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Hay alguna otra inquietud?
Ok. ¿no? Alexandra, entonces podemos continuar con la parte de las bases de datos. Muchas gracias, Julián. Bueno, entonces en este momento les voy a compartir mi escritorio. Denme un momento, por favor, mientras nos comparte la pantalla. Cuando nosotros elaboramos un marco teórico, es muy importante que tengamos en cuenta el uso de referencias confiables. Habiendo fuentes tan buenas de información y teniendo acceso a fuentes tan interesantes como las bases de datos, los buscadores web, no está bien que nosotros en un trabajo de esta envergadura citemos de Wikipedia, por ejemplo, o de un blog, que es un espacio en el cual puede escribir cualquier persona. Si nosotros entramos a Wikipedia, nosotros con gran facilidad podremos editar el contenido que hay allí en Wikipedia. Igual, cualquier persona puede crear un blog. Uno hace ejercicios con los estudiantes, más que todo con los de la media, de décimo, 11, en los cuales crea blog con ellos, ¿cierto? Entonces no podemos confiar en esos contenidos que encontramos en Wikipedia, en los blogs, en monografías, en Rincón del Vago, ¿cierto? Que son fuentes no muy confiables para un trabajo de orden académico como el que nosotros estamos realizando. En este sentido, es importante entonces considerar el uso de bases de datos y de otros servicios en los cuales encontramos información en la red muy interesante. Les pido disculpas si en este momento se escucha, pues se retrasa un poquito como la imagen, porque tengo un poco de dificultades con mi internet, pero voy a tratar de ir lento. En este momento les estoy compartiendo mi pantalla y estamos viendo la página principal de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Si vamos al espacio de servicios y centros, en esa página principal, nosotros nos vamos a encontrar varias herramientas, entre ellas la biblioteca virtual y las revistas académicas e investigativas de las cuales se dispone en la universidad. En primer lugar, vamos a entrar a la biblioteca virtual. En la biblioteca nosotros podemos acceder a una gran cantidad de material, a una gran cantidad de contenidos digitales, porque la biblioteca se ha ido fortaleciendo. En este caso también es importante que tengamos en cuenta que vamos a encontrar bases de datos. Las bases de datos en algunos casos son libres y en otros no. Si nosotros buscamos en internet, fácilmente encontramos bases como Dialnet y como Redalyc, que son de fácil acceso por ser libres. En estas bases hay material muy interesante. Les voy a escribir acá en el chat los dos nombres, porque en ellas podemos encontrar algunos materiales que están indexados en la red y que son pues confiables. Esas bases son libres. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona que acceda a ellas las puede usar. Sin embargo, hay otras bases que no son libres y por las cuales se debe pagar. En este caso, la universidad tiene para ustedes algunas bases de datos por las cuales pues la universidad asume un presupuesto y que ustedes como estudiantes pueden consultar. Entonces es muy importante que aprovechemos ese material. Estando allí en la biblioteca virtual, entonces nos encontramos el espacio de las bases de datos y podemos encontrar que hay diversos tipos de bases. Están todas las bases multidisciplinarias, es decir, las bases en las que podemos encontrar contenido de cualquier temática, las bases de ciencias sociales y humanas, que son las que a nosotros más nos interesan, y las bases de ciencias naturales y tecnología. Si entramos a las bases de ciencias sociales y humanas, podremos ver que son bases que tienen contenidos, digámoslo así, más propicios para lo que nosotros estamos estudiando, ¿cierto? Entonces acá vemos una serie de bases, 12 bases en total, en las cuales encontramos diversos materiales. Es importante que tengamos en cuenta que en algunas de estas bases vamos a encontrar textos en inglés. Entonces necesitaríamos hacer algunas traducciones. Es el caso de bases como ERIC o de bases como TED, en las cuales pues generalmente encontramos contenidos en inglés. Pero hay otras bases en las cuales podemos encontrar otro tipo de contenido. Entonces lo ideal es buscar en esas bases de datos.
Acabo de entrar a la base de datos de la UNESCO. Si ustedes ven acá en este apartado, aparece un espacio para escribir nuestra consulta. Hay algo que se llaman los tesauros, que son los términos claves por los cuales nosotros buscamos información. Entonces, si mi trabajo de grado es acerca de pragmática, por ejemplo, busquemos acá la palabra pragmática y miremos qué nos arroja la base de datos. Entonces acá nos arroja un trabajo en el cual se habló acerca de la pragmática y una aplicación de la pragmática. Ahí podemos encontrarlo. Nos muestra solamente uno. Si nosotros volvemos al formulario de búsqueda, entonces podremos buscar otros tesauros. No nos quedemos solamente con uno. Nosotros, por ejemplo, podemos buscar pragmatismo y miramos qué otros trabajos nos aparecen. Vemos que acá nos aparecen ya 3 trabajos diferentes a los que nos habían aparecido en la opción anterior. Entonces tratemos de buscar con sinónimos, con palabras que hagan parte del mismo grupo gramatical, porque no vamos a encontrar un trabajo exactamente igual. Y tenemos que tener en cuenta que son términos clave. Yo no puedo poner en una base de datos el uso de la tecnología en el contexto rural, porque es muy probable que no me vaya a encontrar un artículo con todas esas características, pero es probable que me encuentre un artículo sobre tecnología en educación, un artículo sobre educación rural, que me pueden servir. No me voy a encontrar uno tal cual, ¿cierto? De hecho, si encontramos uno que tiene todos los tópicos que nosotros tenemos, eso quiere decir que nuestro proyecto ya se hizo. Entonces nuestro proyecto no sería tan valedero o tan necesario. Eso en cuanto a las bases de datos. Es importante que hagan uso de este espacio. Como les decía ahorita, es un espacio que ustedes tienen disponible y que por ser estudiantes de la Fundación Universitaria Católica del Norte tienen acceso a él de manera gratuita. Algunas de estas bases de datos, ustedes no sé, ustedes buscan, por ejemplo, ERIC, hagan el ensayo, o si buscan bases como la EBSCO en internet, no las van a encontrar de fácil acceso como las encuentran acá, o les limitan los contenidos, no les permiten ingresar a todos los contenidos. Entonces es bueno que las usemos desde acá de la biblioteca institucional. Volvemos a la parte superior de la biblioteca y nos encontramos una pestaña que dice todos los sitios. Este espacio también nos sirve para separar las colecciones. Colección general, trabajos de grado o literatura. Quiero centrarme en este espacio de trabajos de grado, el cual es muy importante para los antecedentes que ustedes están construyendo. Seguimos con el tema de la pragmática, entonces busquemos un trabajo de grado en el cual se haya hablado de la pragmática. Vemos que nos aparecen algunos trabajos, en este caso, bueno, ninguno está cargando todavía, nos aparecen algunos trabajos que se enfocan hacia lo que nosotros hicimos. En este caso vemos que no aparece ningún trabajo de grado sobre el tema de la pragmática. Eso quiere decir que mi trabajo sería interesante y sería novedoso. Si yo busco un trabajo de grado, por ejemplo, con la sigla TIC, es probable que me aparezcan muchos, ¿cierto? Porque muchos estudiantes, siendo una universidad virtual y teniendo pues como la fortaleza del manejo de los contenidos digitales, se enfocan hacia ese campo. Entonces, miremos la cantidad de tiempo que se demora incluso para cargar esos trabajos relacionados con TIC. La idea sería buscar términos mucho más precisos que no me traigan a mí 20, 30 trabajos porque no voy a tener tiempo para leerlos todos. Entonces, buscar como términos muy precisos que me permitan encontrar información relacionada con el tema con el cual yo estoy buscando, ¿cierto? Hay búsquedas muy simples, por ejemplo, el Google académico, Cielo es otra página que nosotros podemos usar. Esta, Cielo, con ese antes. Es una página de fácil acceso en la cual vamos a encontrar información sobre el tema que nosotros queramos prácticamente, porque allí muchas revistas tienen sus textos indexados, es decir, muchas revistas que se publican de manera física tienen sus textos también publicados en Cielo. Entonces, no nos quedemos con búsquedas simples como Google, Wikipedia o las fuentes que les decía ahorita. No quiere decir que toda la información que esté allí esté mal, sino que es información difícil de comprobar.
Nosotros no sabemos si la persona que escribió algo en un blog, por ejemplo, que es un espacio que puede crear cualquier persona en 20, 30 minutos, sea real. Puede que sea real y puede que no. Entonces, sabemos que tenemos que ir hacia un trabajo y hacia una escritura mucho más académica. Miremos, por ejemplo, en este momento les estoy compartiendo en Cielo la información que me apareció sobre pragmática. Entonces me encuentro la dimensión pragmática del signo literario, pragmática de la investigación científica. Bueno, nos encontramos varios artículos, interpretación pragmática de los sistemas, vemos cuál nos sirve. Si yo no sé portugués, por ejemplo, no podría leer el segundo artículo o tendría que buscar un traductor y ser muy cuidadoso al momento de citarlo. Si mi interés no está en el signo literario, el primer artículo me queda descartado, pero entonces miremos que hay una gran cantidad de artículos que me sirven a mí para al menos determinar cuál es el que yo necesito. Si yo estoy hablando de actos de habla, aquí me encontré un artículo relacionado con actos de habla, lo voy a leer y voy a mirar qué me puede servir. Es muy importante también que tengamos en cuenta cuando vamos a establecer una cita, cuando vamos a hacer una cita, que no todo es necesario citarlo. Entonces, no quiere decir que de cada artículo que yo me encuentre que tenga que ver con mi tema, tengo que hacer una cita, porque el texto se nos vuelve un cúmulo de citas y nada más, ¿cierto? Nos ponemos hacer citas y no se escucha nuestra voz como investigadores. Es muy pertinente que en esas citas también se escuche nuestra voz. ¿Cuál es la función de esa cita? No hay que hacer citas porque sí. Cuando nosotros hacemos un marco de referencia, no tenemos que tener 20, 30, 40, 50 citas, eso no está especificado. Y el hecho de que un trabajo tenga 1000 citas no lo hace mejor a un trabajo que tiene 10 citas. Es preferible tener 10 citas bien hechas y a partir de las cuales yo construyo mi propia argumentación a tener 100 citas y que mi voz no se sienta por ninguna parte, ¿cierto? Entonces es importante ser muy cuidadosos con esas citas. Vamos nuevamente acá a la biblioteca y miremos que ya me cargó los trabajos de grado, me cargó 16 trabajos de grado con el mismo tema. Entonces yo allí puedo seleccionar los que me llamen más la atención por el título, los que vea más cercanos a mi trabajo, empezar la lectura de esos trabajos de grado y mirar desde allí un contexto que puede ser nacional. Luego miraría otro contexto internacional para evidenciar antecedentes del trabajo que yo he hecho. Otro espacio que les quería compartir acá en la biblioteca virtual, acá en la página principal de la Católica, es la revista de la Católica del Norte. Muchos de los temas que ustedes están tocando, algunos docentes ya los han tocado un poco. Volvemos a entrar a la página principal desde el inicio, entramos a servicios y centros, y en servicios y centros nos encontramos revistas académicas e investigativas. Acá nos vamos a encontrar producciones desde la universidad. Una es la revista virtual Universidad Católica del Norte y la otra es la revista Reflexiones y Saberes. Esta revista Reflexiones y Saberes ha sido creada desde la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas. Por eso es muy probable que ustedes dentro de esta revista encuentren contenidos que les puedan aportar a las temáticas que ustedes tienen, porque son revistas escritas por los docentes de la facultad en las cuales se habla de temáticas que en el momento de la universidad evidenciamos como interesantes. Por ejemplo, la última edición fue acerca de la cercanía, mediación pedagógica que posibilite el encuentro y el reconocimiento, ese trato cercano en la red como un espacio que nos permite el contacto permanente con el otro. Hemos encontrado revistas específicamente sobre otras temáticas, sobre el lenguaje, sobre las prácticas pedagógicas, sobre la investigación en educación. Entonces acá se pueden encontrar también con gran cantidad de información que les servirá para sus trabajos de grado. La invitación finalmente, después de compartirles un poco acerca de estas búsquedas académicas, es que no nos quedemos con lo primero que encontremos en la red, incluso con lo primero que encontremos en las bibliotecas. En este momento hay información muy valiosa en la red que nosotros podemos rescatar. Y si vamos a ir a una biblioteca, pues nosotros no podemos consultar en una biblioteca, por ejemplo,
de una institución educativa de nivel de básica y media para un trabajo de grado de un nivel superior como el que ustedes ya están, ¿cierto? Entonces busquemos bibliotecas, no sé, de nivel nacional, de nivel internacional o en la red, otro tipo de trabajos que nos pueden aportar mucho. Con eso entonces ya finalizo mi intervención acerca de las bases de datos y las bibliotecas. Quisiera saber si tienen alguna pregunta al respecto. Bueno, yo no tanto tengo una pregunta, sino darles un agradecimiento a ustedes, profes, porque de verdad que no, personalmente me he sentido pues como muy apoyada y con estos encuentros he sentido ese gran apoyo y me he sentido, ustedes saben que de todas maneras, así uno lleve muchos años de servicio, estando en esta actividad de práctica, uno se siente como un novato. Entonces me he sentido muy apoyada y yo sé que muchos hemos sentido ese apoyo para este inicio de trabajo de grado que para todos es muy importante. Entonces les agradezco mucho y muchas bendiciones. Pues gracias, Sandra. La idea de estos espacios es precisamente eso, que podamos como compartir y construir conocimiento desde el proceso que cada uno de ustedes está realizando y que no sea simplemente realizar un trabajo de grado como entregar el texto y ya, sino que ese trabajo también nos permita reflexionar acerca de nuestra labor como maestros y acerca del proceso que desarrollamos dentro de la práctica pedagógica y la práctica educativa. Bueno, esto sería como les había contado desde un inicio, lo que nosotros teníamos programado para este espacio de encuentro. Sería muy interesante que si hay preguntas, abran esos micrófonos, conversemos. Qué rico ha sido escuchar otras voces, escuchar a Lady, a Sandra, a Víctor, a quienes han hecho alguna intervención y que esto no se convierta solamente en un espacio en el cual las docentes hablemos. Qué bueno escucharlos, compartir un poco con ustedes acerca de sus expectativas y de su proceso, si hay dudas frente a la actividad que viene. Por acá voy a leer una duda que escribe Lady. Profesora, sobre el diario de campo, las actividades que se realizan son ya aplicación de estrategias o delimitación de problemas. Bueno, es importante que tengamos en cuenta el orden del proyecto al momento de realizar las actividades. Las primeras actividades que nosotros hacemos son actividades de diagnóstico, de reconocimiento del contexto y actividades como de delimitación de problemas, ¿cierto? Para conocer ese espacio, ese contexto. Luego ya hacemos actividades de aplicación en las cuales nosotros ponemos en marcha nuestra propuesta para superar las dificultades que se han evidenciado. Entonces en el diario vamos evidenciando esas actividades que realizamos de acuerdo con el orden en el que nosotros las estamos haciendo. Frente al diario también es importante que tengamos en cuenta algo y es que no tenemos que hacer un diario por clase porque se nos vuelve muy extenso. Habrá algunas clases en las que nosotros vemos como investigadores que hay asuntos interesantes, que no queremos dejar pasar y que qué rico registrarlos en ese momento, entonces lo podemos hacer. Pero habrá otros momentos en los que yo, de 2 o 3 clases, en las que estuve hablando de una misma temática, en las que estuve trabajando en torno a lo mismo, puedo hacer un solo diario de campo, ¿cierto? Entonces, qué bueno también que nos vamos organizando en la realización de ese diario de manera semanal, de manera quincenal, como un instrumento que permite el registro de la información. Podemos anexar imágenes, pero debemos ser muy cuidadosos con esas imágenes porque, por ejemplo, si tenemos niños, si tenemos menores de edad, lo ideal es que aparezcan más en esas imágenes como los materiales de trabajo que estamos usando y no necesariamente los estudiantes, porque es delicado ese asunto, ¿cierto?
En cuanto a la pregunta de Joliver, sí, tu diario de campo, con mucho gusto, Lady, tu diario de campo debe girar en torno a tu proceso de práctica y tu proceso de práctica es lo que te da las bases para hacer el trabajo de grado, ¿cierto? Entonces los temas que trabajamos en las clases que diseñamos, necesariamente esos temas que trabajamos en las clases tienen que apuntar a nuestro trabajo de grado. Es como un círculo en el cual se va trabajando. Hay un engranaje entre todo eso, ¿cierto? Yo parto de un proceso de investigación necesario para la realidad en la cual estoy trabajando y según ese proceso de investigación voy haciendo las clases. Por tanto, en el diario se va a evidenciar como una secuencialidad con ese proceso. En cuanto a las fotos, que pues es una pregunta muy interesante, si hay un consentimiento informado de los padres de familia cuando son menores de edad o de las mismas personas cuando son mayores de edad, sí se pueden hacer. En este momento nosotros no tenemos un formato específico para ello, pero sí les podemos compartir uno de algunos que ya hemos usado en otros procesos de investigación que hemos desarrollado y ya ustedes lo editarían de acuerdo con el proyecto que tienen. Yo me puedo comprometer pues como organizar ese formatico, a compartirlo en ambos cursos, la profe Juliana y yo pues se los compartiríamos, porque sí es bueno que tengamos ese formato. No tiene que ser un formato por cada foto, pues no es como que en cada clase voy a tomar una foto, entonces los papás me deben firmar ese consentimiento informado cada clase. Puede ser un consentimiento informado en el que los padres de familia acepten que durante el trabajo de grado se tomen fotos durante el año en curso, por ejemplo, y ya con eso tenemos la salvedad de poderlas usar. En cuanto a la pregunta de Nora, entonces sí nos queda claro que no es un diario por cada clase o práctica, puede ser un diario semanal, un diario quincenal, no más. Tampoco pues vamos a hacer un diario cada 2 meses, porque lo interesante del diario precisamente es que me permite registrar el proceso que estoy desarrollando. Y hay algunas cosas que en tanto tiempo se nos olvidan, ¿cierto? Entonces, máximo un diario quincenal. Bueno, esperemos un momento que hay algunos escribiendo. Qué rico que abriéramos esos micrófonos, escucharlos. Bueno, si no tenemos entonces más dudas, más inquietudes frente a lo que hemos abordado en este encuentro, yo pienso que ya podríamos ir cerrando. En primer lugar es agradecerles, sabemos que un viernes a esta hora ya todos tenemos toda la carga de la semana encima y qué rico que hayan decidido participar de este espacio. Muchas gracias por darse la oportunidad de compartir con nosotros algo de conocimiento. La reunión se ha grabado, se les va a compartir por cada uno de los cursos, al igual que lo hicimos en la ocasión anterior. Yo creo que mañana o el lunes les estaremos enviando la grabación. Es muy importante en estos cursos de práctica que estemos en una comunicación constante, que nos escriban, que nos pregunten, que leamos muy bien las actividades. A veces las preguntas que hacemos la respuesta está ahí en la misma actividad, ¿cierto? Entonces qué rico que leamos bien esas actividades, que leamos los documentos que tenemos en el curso, que busquemos a nuestras profes en un momento oportuno. No esperemos a que falte una hora para terminarse la actividad, empecemos a desarrollarla y vamos consultando con las profes. Joliver, claro, puedes abrir el micrófono y contarnos tu experiencia. Hola, buenas noches. Yo quiero Buenas compartir noches. una experiencia de la primera vez que llegué a observar en el momento, ahora en la práctica que estoy. Yo soy docente ya nombrada por el Estado hace 12 años, tengo 30 años. Yo siempre estoy manejando lo que es el bachillerato por mi perfil del normalista, porque en el colegio ahí estaba la necesidad y ahí me he desempeñado. Este año, al empezar las prácticas, estuve a punto de retirarme. Hoy no se lo dije a la señora
Juliana, pero estuve a punto de retirarme. Sentí que en su momento todo a uno se le empieza como a aparecer obstáculos, pero a medida de ellos se van fortaleciendo y es una forma de resiliencia en la cual uno debe implementar esos obstáculos para hacer fortaleza y continuar. Pero yo estuve a punto de retirarme de las prácticas, de no terminar la licenciatura. Yo soy licenciada en educación preescolar, pero mi sueño siempre ha sido ser licenciada en lengua castellana, por lo que me quiero ir para mi municipio y estar con mi familia. Yo aquí donde trabajo no tengo familia. Encontrar a unos niños de 5º grado que no saben comprender, no saben analizar, no saben leer. Yo no critico a mis compañeros docentes porque, como se dice, uno no puede pisarse la manguera con los compañeros, pero yo digo, ¿dónde está el trabajo de muchos años de los maestros de preescolar, de primero, de tercero, de cuarto? Si al llegar, a mí me cambiaron, la coordinadora es muy fregada, me cambió mi proyecto de grado, me cambió el año, el grado escolar, no quiso que yo continuara con el grado en el que yo estaba, y fue algo como muy chocante. Yo había decidido retirarme, presenté la primera fase del proyecto de grado donde había muchas dudas, no sabía en sí qué escribir porque yo estaba enfrascada, era en mi proyecto anterior y no podía elaborarlo, no podía ejecutarlo en el grado anterior porque la coordinadora, yo le conté a la señora, leí de una parte aquí, en las costas somos muy fregados, somos muy malucos, muy dados al egoísmo, a que no me gusta que el otro se supere, ni que pueda ser mejor que yo, y que su vocabulario o su forma de buscar alguna ilustración pueda estar sobre mí. Y eso es lo que pasa aquí en muchas instituciones en las cuales muchos de nosotros laboramos aquí en la costa o en el departamento de La Guajira. Yo llegué con una expectativa diferente porque dije, bueno, wow, Dios hace las cosas con un propósito especial y son unos niños de 5º y no voy a encontrar ninguna novedad, no voy a encontrar ninguna falencia, y fue todo lo contrario. Encontrar niños que ni siquiera saben cuál es el significado de una terminología, encontrar niños que no saben utilizar cuándo es un punto aparte, dónde lleva una coma, dónde lleva una tilde, no comprenden un texto, ni siquiera que uno le muestre una imagen y sepan interpretar la imagen de una calabaza, de un pote con un poco de letra. O sea, eso a mí fue algo muy frustrante y estuve a punto de retirarme. Y presentar mi primer avance, a mí no me fue bien, soy sincera, porque yo decía, Dios mío, ¿qué hago yo con tantas lagunas en este momento de esos niños y no saber ni por dónde empezar? Y si verdaderamente mi proyecto a ellos los va a ayudar, va a mejorar las falencias que tienen, o yo voy a terminar de chocar con el conocimiento que tienen los niños, encontrarme en el primer día que yo fui a observar a mi compañera docente, mi compañera de trabajo, y es mi tutora, que estaba discutiendo con una mamá, no sabía cómo expresarse, no sé, eso a mí fue frustrante y yo había tomado la decisión de retirarme. Pero hoy, hablando con la señora Juliana, me di cuenta que no, que las cosas pasan con propósitos de Dios y que uno debe ser muy resiliente en cuanto a los contextos donde se trabaja. Yo trabajo en un contexto donde los niños son muy vulnerables, papás drogadictos, papás que ayudan a mantener a sus hijos, a darle la comida de lo que le quitan a los demás. Son atracadores, matadores, niños que crecen carentes de afectos, de conocimiento, que así como se llevan los compromisos, misiones o tareas para su casa, así se devuelven. Niños que a veces no tienen ni qué comer. Entonces yo decía hoy, cuando vi todo lo que la señora me hizo entrar en razón, dije, Dios mío, acá hay un reto que de pronto va a dejar huella, va a marcar, o de pronto no. Pero hay que hacer las cosas buscando un fin, una intencionalidad que mejore la educación, que mejore el fomento y cada flujo de actividades que muchos de nosotros llevamos al aula de clase con un interés particular
o un interés llamado símbolo peso. Entonces es un reto grande el que yo tengo con mi proyecto de grado, empezar a mejorar Muchas muchísimas gracias. cosas, empezar a analizarlo yo. Muchas gracias, Teolide. Qué bueno, pues, como conocer esa experiencia para finalizar este encuentro. Qué bueno finalizar este encuentro así, con esa experiencia que nos has contado. Lo ideal es poder llevar todo eso que evidenciamos desde el oral al texto. Qué rico que eso se pueda ver evidenciado luego en tu texto. Como nos dice Sandra, la educación es un reto diario, ¿cierto? En todos los contextos. Sí, así es. Hay unos contextos de pronto un poco más fáciles que otros, pero siempre vamos a tener el reto en cualquier contexto en el que estemos. Muchas gracias, Joliet, por compartirnos tu experiencia. Feliz noche entonces para todos. Feliz noche para todos, que descansen y muchísimas gracias por su participación. Chao.